El día de hoy nos toca hablar de la armadura. Fíjense que yo comencé a preparar el tema ya hace varias semanas y una de las propuestas que tenía en mi corazón y que le llevé al Señor fue: Señor, vamos a hablar de la armadura, y no sé si quisieras tal vez que viéramos cuando David iba a enfrentarse a Goliat. Y entonces Saúl le dijo: aquí está la armadura, y entonces se la comenzaron a poner y le quedaba muy grande. El tema no es porque la armadura sea grande, porque la armadura de Dios es grande, ¿verdad? Y nosotros somos bien pequeños. El tema no era ese, el tema era que Saúl representa la carne y David representa al hombre nuevo, no al hombre nuevo, al hombre espiritual, ¿verdad? Al hombre interior. El problema es que no era por ahí donde Dios quería. Entonces seguí buscando y de repente, ya sé, el Señor quiere que nos vayamos en la armadura, porque cuando Josué estaba peleando abajo contra Amalek, contra la carne, y Moisés estaba arriba, de un lado Aarón, del otro lado estaba Ur, y los dos lo ayudaban a sostener los brazos, porque cada vez que bajaba los brazos, comenzaban a perder la batalla. Y como Efesios dice, en todo tiempo oración, eso es. No, no era por ahí. Y entonces comencé y realmente fui buscando y buscando, y les puedo seguir contando unas 3, 4 historias más que están en la línea de lo que es la armadura del Señor. Y preguntándole al Señor, me dijo: no, lee Efesios, lee Efesios. Bueno, voy a leer. Y al principio lo leí una vez y en blanco, ¿verdad? Lo único que pude llegar a la conclusión en esa primera lectura fue que la armadura es la conclusión de la carta. Y cuando vi, entonces no entendí nada de Efesios, y volví a estudiar y la volví a leer. Y entonces comencé a conseguir literatura de teólogos, y entre lo que iba leyendo de uno y leyendo del otro, el Señor me fue abriendo su palabra y fue tocando mi corazón, y quisiera que lo viéramos. Comúnmente nosotros hablamos de la armadura de Dios y solo nos centramos en Efesios 6, es lo que comúnmente hacemos, y no está mal. El problema es que muchas veces hay gente que viene y agarra ese texto y lo aplica para su vida de una forma muy particular, sin tomar en cuenta el texto y sin tomar en cuenta todo lo demás que dice la Biblia. Y entonces se salen, ¿verdad? Es una ley de hermenéutica bíblica que dice que tenemos que tomar no solo el versículo, sino los versículos tanto anteriores como posteriores, el capítulo, el libro y la Biblia, para tener un mejor contexto y entender mejor lo que nos está diciendo. Y mejor aún, si entendemos la geografía y los aspectos culturales, ¿verdad? La armadura ya sabemos que está compuesta por el cinto de la verdad, por la coraza de la justicia, por las sandalias del evangelio de la paz, por el escudo de la fe, por el yelmo de la salvación y por la espada del Espíritu Santo. Y todo en tiempo en oración. Lo sabemos, ¿verdad? Inclusive cuando hemos ido a retiro y quien ha tenido que predicar alguna prédica de la armadura, de la identidad, se aprendió la armadura, ¿verdad? Si no, ya se le olvidó. ¿Ok? Quiero contarles un poquito más. Efeso es una ciudad, era una provincia romana en aquel tiempo, y no era solamente una provincia, era una urbe muy importante a nivel político, a nivel cultural, social, y es inclusive comparada con Alejandría de Egipto. ¿Se recuerdan de Alejandría? Es muy famosa por su biblioteca. Recuerden que Ptolomeo fundó la biblioteca y él dijo: el que tiene el conocimiento tiene el poder. Así que vamos a hacer la biblioteca más grande. Y comenzó cada barco que llegaba a Alejandría: todos los libros que tengan me los prestan, vamos a sacar una copia. Y entonces tenía un montón de gente sacando copia en Alejandría, y así es equiparada Éfeso, una ciudad de muchos intelectuales. Si ustedes han leído Hechos, hay una parte en la que dice que cuando Pablo llega a Éfeso,
él quiere dar las clases y comienza a dar sus clases y a predicar el evangelio en la sinagoga, pero ya cuando ya la gente se pone y no quiere, entonces él sale y dice que se va a dar clases a un centro de estudios. Y el dueño del centro de estudios se llamaba Tirano. Se asume que esta persona era un filósofo y que daba clases de filosofía. Entonces podemos ver ese entorno político, social que había en la ciudad de Éfeso. Éfeso no solo tiene esa característica, tiene la característica, me voy a pasar a una diapositiva antes, tiene el templo de Diana. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero el templo de Diana es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tenía, si no estoy mal, 60 columnas de 20 metros de altura. Aquí tendremos, si mucho, unos 5 metros. Y puse esta imagen para que pudiéramos dimensionar el tipo de arquitectura realmente muy elaborada, y hacer columnas de 20 metros de altura y solo ponerlas de pie es toda una obra de ingeniería. También este templo está mencionado en Hechos, porque resulta que un platero comienza a ver a Pablo que está predicando y que la gente renuncia a su idolatría, y entonces él ve que le afecta a su negocio y hacen una pequeña revuelta y comienzan a gritar por el templo de Diana y Diana y Diana y Diana, y entonces nadie podía hablar porque era un alboroto bastante grande el que se hizo ahí. La cosa es que gracias a Dios a Pablo no le pasó nada y pudieron proseguir. Léanlo, está en Hechos 18 y en Hechos 19. También, si quisiéramos hablar de Éfeso, ahí se descubre a Apolo, Priscila y Aquila. Esta pareja se cree que son los fundadores de la iglesia cristiana en Éfeso. Ellos escuchan predicar a Apolo, y Apolo estaba predicando el evangelio de Juan, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio del bautismo en agua, y lo predicaba con un poder. La palabra lo describe, que Apolo era un hombre que predicaba palabra de poder, pero tenía parcialmente el evangelio, no lo tenía completo. Y entonces Priscila y Aquila lo toman por aparte y le enseñan el evangelio completamente, el evangelio de Jesucristo, de cómo vino, murió, y entonces ahí agarró todavía más fuerza, más poder, más ímpetu Apolo, y comenzó a predicar. Por eso es que después en Corintios vemos que la gente dice: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, ¿verdad? Pero fue porque él tuvo esa convicción, llegó a tener esa experiencia de la prédica de Jesucristo en su corazón. Tuvo un toque de Dios, ¿verdad? Luego sabemos que Pablo llegó después que Priscila y Aquila. Él hizo crecer la iglesia, dio doctrina, y luego se quedó Timoteo en Éfeso. Esta carta fue escrita por Pablo cuando él estaba en la cárcel, ¿sí? Y resulta que lo metieron a la cárcel porque cuando él estaba en Jerusalén lo acusaron de que él había metido a alguien después del muro de los gentiles. El templo tenía un muro en el cual los gentiles no podían pasar, y lo acusaban a Pablo de que él había pasado a una persona, Trófimo. Y resulta que Trófimo es de Éfeso, perdón, tengo ahí problemas con el acento, ¿verdad? De Éfeso. Y entonces él mismo escribe en esta carta: miren, ya no hay ese muro de división, ya no está, ya está abolido. El problema es que cuando nosotros nos hablan del muro, vemos el muro. ¿Por qué? Porque nos gusta lo material, lo que podemos tocar, lo que podemos sentir. Estamos ciegos a las cosas espirituales. Y entonces, eso es uno de los temas que Pablo toca. Otro de los temas que es importante saber de Éfeso, y creo que esa sí debemos de irlo a leer, debemos de ir a Apocalipsis 2. 35 años más o menos después de que Pablo escribió esta carta a los de Éfeso, resulta que Juan es taquígrafo, porque quien manda la carta es Jesús mismo. Escribe, le dice, escribe. Son palabras directamente de Jesús, ¿sí? A esta iglesia, lo vamos a leer.
Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahí vemos una lista de cosas que el Señor dice: lo que tú has hecho, no apruebas a los mentirosos. Es más, tú examinas si un apóstol está diciendo la verdad o está diciendo la mentira, si está guardando la línea de lo que es mi palabra. Pero una cosa tengo contra ti. Sigamos leyendo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y esta cita creo que es importante para tener un buen hilo de lo que el Señor está hablando, porque el Señor no solamente dice una cosa y la deja registrada. Esto es muy importante. Si el Señor le está dirigiendo una carta a Éfeso y tenemos la armadura de Dios antes, tenemos que ponerle atención. Y lo que le dice es porque ha perdido su primer amor. ¿Ok? Vamos a ver la epístola a los de Efesios. La carta está dividida prácticamente en 2 partes. Una parte doctrinal y una parte práctica. Y en cada una de esas 2 divisiones hay algo muy interesante. Hay 2 oraciones. Una para la parte doctrinal y una para la parte práctica. Así que vamos a leer primero la primera oración, que está en Efesios 1. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gracias, Señor. Quisiera que abrieran sus Biblias. Efesios 1, porque vamos a subrayar. A veces pasamos de largo, pero esta oración está pidiendo algo que aquí se ha predicado una y otra vez. Y cuando yo lo vi, dije, mi papá tanto que lo dice y Pablo también aquí lo viene a repetir, ¿verdad? Leamos en el versículo 17. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo lo que está pidiendo ahí, ¿sí?, es que tengamos conocimiento de su gloria, que tengamos conocimiento de lo que Él ha hecho, que tengamos conocimiento de su obra, que tengamos conocimiento de su nombre, de su naturaleza, que tengamos conocimiento. Eso es lo que está pidiendo. Pero ¿saben qué? Ese conocimiento no depende de nosotros. Yo por más que lo quiera agarrar, no puedo. Yo me puedo meter en la Biblia y leerla y leerla y leerla. Miren, de verdad parecemos Superman con nuestra naturaleza, porque la palabra puede venir, rebotar,
Ahí sí somos supermanes. Nos rebota la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón endurecido. Y Pablo está orando que ese conocimiento de Dios entre en nuestro corazón. Él está pidiendo que entendamos, Él está clamando, Él ya entiende y está diciendo, Señor, solo tú puedes hacer ese milagro en la vida de cada uno de ellos. Por favor, que tu palabra entre en sus corazones, que tu palabra quiebre y que sus ojos sean abiertos. Eso es lo que está pidiendo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Él nos ha llamado porque la palabra nos dice en Colosenses que fuimos creados por Él y para Él. Fuimos hechos para ministrar su corazón. Hemos sido hechos para ministrar su corazón. Ustedes han sacado un pececito del agua. Y ahí está. Y medio hace así. ¿Y qué hacen cuando lo meten al agua? Rico, ¿verdad? Pues ahorita ustedes están afuera del agua. Ustedes fueron hechos para vivir en la presencia de Dios, para darle gloria, para honrarlo, para exaltarlo. Y como estamos medio, nos echan un poquito de agua. Sentimos lo que realmente para lo que fuimos hechos. Solo estando en su ambiente, estando en su seno, estando en su presencia, vamos a entender realmente para qué fuimos hechos. Y vamos a darle gloria, vamos a darle honor, porque Él es digno, porque para eso nos hizo. Ahí vamos, en Él encontramos nuestro propósito, en Él encontramos sentido para nuestra vida. Eso es lo que está diciendo. Y eso es por lo que está orando Pablo. Sigamos. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Cuando yo leía ahí, yo leía tan rápido, decía la herencia de los santos. Entonces yo decía la herencia de los santos. ¡Hala, qué alegre! Vamos a tener una herencia en el Señor y todo. Pero eso no es lo que está diciendo ahí. Ahí lo que está diciendo es que los santos son su herencia. Nosotros, tú eres la herencia del Señor. ¡Hala, esto no coincide! ¿Cómo va a ser que yo soy la herencia? Pues vamos a Proverbios. Voy a poner algo para no perder esta. Por favor, no suelten aquí porque vamos a continuar en Efesios. Vamos a Proverbios 8, 30 al 31. Está hablando la sabiduría cuando Dios estaba formando todo y dice, me regocijo, en el 30. Con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. La sabiduría está diciendo, yo era la delicia de nuestro Padre amado. ¿Quién es la delicia? Jesucristo. Jesucristo es la delicia. En los evangelios encontramos al Padre diciendo, oigan a mi Hijo, en Él me complazco, en Él está mi complacencia. ¿En quién se deleita el Padre? En Jesucristo. Teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Quién es la heredad de Jesucristo? Nosotros somos su heredad. Nosotros somos su herencia. Él se deleita en un hijo que se deja amar por Él. Él se deleita cuando nos dejamos desarmar, nos dejamos curar. Él se deleita cuando su obra es hecha en nuestros corazones. Somos su herencia, somos su delicia. Para que conozcamos no solo su poder, sino dice supereminente grandeza de su poder. O sea, está hablando de algo que nosotros ni siquiera podemos comprender. Versículo 20. La cual operó en Cristo. El poder de Dios operó en Cristo, resucitándole de la muerte y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y luego dice en el versículo 21, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en los venideros.
y sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo. Miren, es una clase compacta, resumió una doctrina y la puso en una oración. De verdad, solo con cada temita aquí tenemos para dar, obviamente no puedo porque el tema es la armadura, así que tengo que ir más rápido porque tengo que atravesarme los 6 capítulos. Entonces esta oración nos hace ver que Pablo está orando para que ese entendimiento venga a nuestras vidas. Y entonces, ahorita vamos a regresar a los primeros versículos. Y vamos a saltarnos vamos a ponerlo aquí, vamos a leer 1 Corintios 2:9, que está haciendo relación a Isaías 64:4, que esa es la oración que por lo que Pablo está orando. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso es por lo que Pablo está orando, para que nosotros podamos ver, para que nosotros podamos oír, no esto, sino lo que está en nivel espiritual, a un nivel donde nuestros ojos fueron cerrados cuando Adán y Eva comieron de ese fruto que no debían de comer. Sus ojos espirituales fueron cerrados y sus ojos naturales a este mundo fueron abiertos. Y Pablo está orando para que nuestros ojos espirituales sean restablecidos para ver la gloria de Dios. Las bendiciones que tenemos en Cristo. Miren, es interesante, pero todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento y todo en el Antiguo Testamento lo obtenemos a través de Jesucristo. No hay otro medio. Si queremos llegar a Padre, ¿cómo es? Por medio de Cristo. ¿Por medio de quién recibimos la salvación? Por Jesús. Todo es por medio de Jesucristo. Amén. Pero resulta que aquí en Efesios, en el primer capítulo, nos comienzan a hablar de las bendiciones de Padre que nos ha dado a través de Jesucristo. Las bendiciones que tenemos en Jesucristo por medio del Padre. Si leemos versículo 3, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Y en el 4 dice, según nos escogió en Él. Fuimos escogidos en Jesucristo por el Padre. Si alguien quiere decir, yo quiero ser escogido, pero no tomes en cuenta a Jesús, no se puede. Solo es por medio de Jesucristo. Dios Padre te escogió a ti por medio de Jesucristo. Número 1. Luego, en el versículo 5 dice que Él nos adoptó por medio de Jesucristo. Nos hizo sus hijos por medio de Jesucristo. Y el Espíritu nos dice a nosotros que somos hijos de Dios. Miren, ¿qué más hizo? Dice, Él nos aceptó en el amado. Tú no eres acepto por ti mismo. Tú das asco. Perdón, se oye feo, pero esa es la verdad. Pero tú no te das cuenta de lo asqueroso que eres hasta que te presentas ante Dios y miras su santidad. Y entonces dices, como le pasó a Job, me aborrezco. Me aborrezco. De verdad, lo que está diciendo es, quiero meter la cabeza entre la tierra. Ya no, Señor. Eso es lo que está diciendo. Cuando el Señor revela su naturaleza, conocemos nuestra naturaleza. Vemos realmente lo asquerosos, cochinos, pecaminosos y malolientes que estamos. Y Él nos aceptó en su Hijo amado Jesucristo. A mí me gusta ese ejemplo porque Satanás, el acusador, el diablo, siempre está, sos un cochino asqueroso pecador. Mira, Dios es un cochino asqueroso pecador. Y uno, ay, sí. Y de repente uno dice, pero Señor, perdóname, pon tu sangre sobre mí. Y entonces Dios agarra un lente especial. ¡Qué raro! Yo solo miro la sangre de Cristo. Yo solo miro la sangre de Cristo. Cuando nosotros confesamos y clamamos por su sangre, Dios nos acepta por medio de su Hijo amado. Es para darle gracias al Señor y decirle gracias, Señor, porque tú nos aceptas en Jesucristo, tu amado, tu precioso. Amén. Esas son las bendiciones que tenemos por parte del Padre.
tenemos también las bendiciones por parte del Hijo. Estas las tenemos en Efesios 1:7. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre. Están las bendiciones del Padre. Y ahorita comienza a decir que tenemos redención por medio de la sangre de Jesucristo. Luego nos dice en el versículo 7 también, dice, nos perdonó del pecado. No solo de un pecado, nos perdonó todos los pecados. ¿Y saben por qué? Por las riquezas de su gracia. Cuando Jesús murió, lo dio todo, pero no se le acabó su gracia. No se le acabaron sus dones, no se le acabaron sus regalos para nuestra vida. No perdió su riqueza, Él todavía sigue teniendo aún más. Su riqueza es grande y nos perdonó nuestros pecados por la gracia de sus riquezas. Nos ha revelado el misterio de la voluntad de Dios en Efesios 1:8-10. Y eso lo encontramos específicamente en el versículo 10. Ahí está el propósito. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el propósito de Dios. Reunir todas las cosas en Cristo. Lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo va a reunir y todo. Hay mucha gente que piensa que el infierno está afuera de Dios. Déjenme contarles que nada existe fuera de Dios. Dios sostiene toda la creación. Y el infierno está en su mano, no está afuera. Y todo va a ser reunido en Cristo Jesús. Amén. Y no solo eso. Dice, nos ha preparado una herencia. Ahora sí. Ahora dice, Él sí nos ha preparado una herencia. Él es nuestra herencia. Él es nuestra porción. Él es nuestra meta. Él es nuestro fin. Yo quiero llegar al cielo y solo estar en el atrio. Dios mío, no he entendido. Jesucristo, Él es nuestro fin. Porque si llegamos a Jesucristo, estamos en el Padre. El Padre está en Jesucristo. Y si Jesucristo es en nosotros, miren, qué misterio. ¿Quién está dentro de quién? Nosotros vamos a estar en la ciudad, pero si nos dejamos trabajar por Él, si nos dejamos trabajar por Él, si dejamos que Él derribe esos muros que están frente de Él, entre Él y nosotros. Y están las bendiciones por parte del Espíritu Santo. Están en Efesios 1:13. Dice, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados, declarando que somos propiedad del Señor Jesucristo, que somos y le pertenecemos a Él, porque fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos comprados y Él puso su marca diciendo, no lo pueden tocar, es mío. ¿Y saben qué? Nos dejó las arras de nuestra herencia. Las arras son la promesa, son la garantía. Y nos ha dado el Espíritu Santo como garantía mientras que llegamos. Mire, de verdad, todo lo que hemos leído, y Pablo está diciendo, para que tengamos el entendimiento de toda la obra que Dios ha hecho. Solo podemos quedarnos en entender la redención, en el perdón de los pecados, en que fuimos escogidos, que fuimos adoptados, hechos hijos. Solo el tema de la adopción es otro tema. Y Pablo está orando para que todo eso lo entendamos, que se haga vida en nuestra vida, que tengamos entendimiento de lo que Dios quiere. Amén. Son dos cosas muy interesantes. El capítulo 1 nos habla y nos dice de las bendiciones que tenemos en Jesucristo. Entiendan, por favor, lo que tienen. La sangre. Mi papá lo ha presentado de esta manera. Dios nos ha dejado un cheque en blanco para que ustedes puedan escribir en él un número inmenso, porque a Él no se le acaban las riquezas, pero no lo entendemos. No lo entendemos. No, me voy a pasar de la mano si pido esto. Y no estoy hablando de que vayamos y pidamos un carro, una casa de campo, lanchas, avión. No estoy pidiendo eso, porque Pablo está diciendo que nuestros ojos sean abiertos a las riquezas espirituales, porque este mundo va a pasar. Que nuestros ojos sean abiertos,
a las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está hablando el capítulo 1. Y en el capítulo 2 ya pasa otra porción y comienza a decir que por favor tengan entendimiento de lo que tenemos, porque dónde estamos parados. Y entonces comienza a escribir y dice, capítulo 2, porque dice, porque estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 1. Antes estábamos en el poder de las tinieblas, estábamos muertos, no teníamos nada y hemos sido trasladados al reino de la luz. Hemos sido resucitados. Si nosotros leemos el versículo 6, vamos a leerlo. Me salté. Aquí está. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es una cita donde muchos nosotros la tomamos, Edgar lo explicaba bien la semana pasada, agarramos citas y yo ya estoy sentado en el trono celestial. Y yo ya gobierno, queremos imponer nuestra justicia. No es así. Lo que Pablo está diciendo es, Jesucristo ya venció a la muerte y Él está allá. Y el poder que lo resucitó es el mismo poder que te va a resucitar. Ese mismo poder que puso todo bajo los pies de Jesucristo es el mismo poder. Es el que te va a hacer, que te va a llevar, que te sientes juntamente con Jesucristo. Eso es lo que está predicando Pablo y está pidiendo que entendamos cuál es nuestra posición, que ya no somos de aquel lado, ya no pertenecemos al poder de las tinieblas, sino que pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro dueño. Y entonces nos comienza a explicar de la vana manera de vivir, que antes por naturaleza, porque así nacimos, éramos hijos de ira. Éramos hijos de ira, pero si oyendo el mensaje de Dios permanecemos en esta posición, ya no solamente somos hijos de ira, somos hijos de desobediencia. Porque el mensaje ya se nos fue dado y nosotros hemos tomado una decisión. Por naturaleza, un niño, se oye feo, pero así es. Él es hijo de ira. Tiene 2 meses y es hijo de ira. Pero ya oyendo el mensaje digo no, entonces ya soy hijo de desobediencia. Pero si digo sí, entonces hemos sido trasladados y nos da el poder de ser llamados hijos de Dios. Ser llamados hijos de Dios, no por nosotros, sino por gracia, por Jesucristo. Entonces Pablo, en lo que queda del capítulo 2, nos hace referencia a la posición. En el versículo, al final del versículo 3 dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque su amor es grande, es eterno, no podemos. Entonces Pablo sigue orando y está orando para que estas verdades se hagan vida en nuestro corazón, que entendamos. Aquí se ha dicho que el entender es el 80% de la batalla. Si entiendes, fácilmente sabes cómo es la solución. Luego Pablo sigue hablando y en el versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya. En el momento que hemos dicho que sí al Señor, somos hechura suya. O sea, Él nos hizo a su imagen y semejanza en el Edén, pero ahora nos está diciendo que nos ha dado una naturaleza como la que Él tiene, pura, santa, que quiere agradar y que puede agradar a Dios en Jesucristo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Se recuerdan en 2 Timoteo 3:17? Dice que toda la escritura es útil, ¿sí? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿sí? Para toda buena obra. Las obras que el Señor quiere hacer, no las que tú quieres hacer. Yo tenía un proyecto que era de sacar a la gente de la pobreza, ¿verdad? Y entonces yo quería hacer proyectos donde la gente creciera y que tuviera mejor casa y obviamente no funcionó.
era mi proyecto y no estaba respaldado por el Señor. Se llamaba Crezca. ¿Alguien conoció la empresa Crezca, no? Varios conocieron la empresa Crezca. Yo de verdad le puse Crezca porque el concepto era crecer, que todos pusiéramos crecer espiritualmente, pero eso no era el objetivo de Dios en mi vida. Cuando yo hago las cosas por mis medios, pensando en mis buenas obras, estoy mal, porque mis buenas obras son trapos de inmundicia. Mis caminos, mis pensamientos están a flor de tierra, dice Isaías 55, y los pensamientos de Dios son tan sublimes que están en lo alto del cielo y nunca se van a juntar. Entonces lo mejor es despojarme de mis ideas, de mis buenas obras y agarrar sus buenas obras. Señor, lo que tú quieras, eso es lo que yo tengo que hacer. Amén. Ok. En lo que eran los gentiles, tremendo. Aquí está la parte en lo que Pablo comienza a decir. Esto está del versículo 11 al 12 y comienza a decir que los gentiles eran llamados incircuncisos. Ustedes no tienen derecho. Si muchos se pueden judaizar, pero hasta ahí. Ustedes no pueden entrar al templo, por eso había un muro. Y Pablo dice, charadas, Jesucristo ya abolió ese muro y de dos pueblos hizo uno, pero lo hizo por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, Él unió al pueblo que Él había escogido con los gentiles. Y Él ha hecho la entrada gratuita hasta lo más profundo del tabernáculo, a lo más profundo del templo, donde nadie podía entrar. Por medio de su carne, por lo que Él padeció, podemos entrar hasta adentro. Amén. Lo que Él hizo lo encontramos en 2:13 al 14. Vamos a leerlo específicamente en el 14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De verdad que la carta a los Efesios no es una cartita donde porque es considerada solo como la carta de batalla y comparada con Josué del Antiguo Testamento. Pero cuando yo comienzo a ver todo esto, ¿qué hemos hecho nosotros? Todo lo hizo Él. Vamos a Éxodo 6:6. No quitemos de aquí Vamos a Éxodo 6:6. Y dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo el Señor. 6, yo haré. ¿Cuántas veces dijo que teníamos que hacer algo? Ninguna. Todo lo que estamos viendo aquí en la carta a los Efesios, ¿sí? Es la obra de Jesucristo, consumada por el amado, consumada por el Hijo hermoso, Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestra justicia. No hay nada que nosotros podamos hacer. Él lo hizo. Un aplauso al Señor por lo que Él ha hecho por nuestra vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Y así, todo el capítulo 2 nos sigue hablando que Él nos ha hecho miembros de la familia de Dios y que Él es la piedra principal del ángulo. Eso lo tenemos en el versículo 20 y quisiera explicar la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo es el alfa y el omega, principio y el fin. Pues la piedra del ángulo, ¿sí? La piedra del ángulo, 5 centavos, miren. La piedra del ángulo es la piedra de donde se sacan todas las medidas. ¿A qué distancia tienen que ir al muro? A 5 metros. Perfecto. Los 5 metros se toman de la piedra del ángulo y esa es la medida. No se toma otro punto de referencia. Todos los puntos de referencia
están sobre Jesucristo. Esa es la piedra del ángulo. Pero hay otra piedra, que es la omega, la fin. En ingeniería, cuando se comienza a construir un arco o un puente, los han visto, que tienen es una media naranja, ¿sí, verdad? Vale. Comienzan a construir este lado y comienzan a construir este, y ponen andamios. Si quitan el andamio, se cae. Y si ponen esto, se cae. Entonces tienen que ir, y ya cuando está aquí, ponen la última piedra, que es la piedra clave, y la ponen arriba, y entonces presiona para acá, y ya no se puede caer. Quitan todo y ahí se queda sostenido. Jesús es la piedra clave. Es nuestra piedra angular y es la última piedra, porque Él sostiene todo. Él es el principio y Él es el fin. Entonces, cuando comenzamos a ver, Pablo realmente está pidiendo que toda la doctrina de Jesucristo se haga en nuestras vidas, que leamos, tomen la palabra, que el Espíritu Santo les revele. Es una oración poderosa la que Pablo está haciendo ahí por nosotros, por todos, ¿verdad? Ok, estamos en el... Dios me movió aquí. Y entonces llegamos al capítulo 3 y comenzamos con la oración. Vamos a dejar fuera el versículo 1 al versículo 13. Esa es la parte en que Pablo comienza a defender su posición como apóstol, porque están teniendo problemas, porque hay gente que está diciendo que no es apóstol. Entonces él defiende su posición, pero no vamos a entrar en eso. Vamos a entrar directamente a la segunda oración, que lo que viene a explicar es el por qué necesitamos esa vida interior, esa vida práctica. Tito, si nos puedes apoyar. 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ok, aquí está la segunda parte. Y todo lo que viene después, que son cosas prácticas, no tienen sentido si esto no se hace vida. Si no se hace vida esta porción de la palabra, entonces todo lo que viene del capítulo 4 en adelante, estamos haciendo una payasada. Quiero que vean lo que Pablo está pidiendo. Vamos directamente al versículo. Ahí, comencemos desde el 16. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Miren qué interesante. ¿Puede Jesucristo habitar en el hombre viejo, en la naturaleza caída? No, no puede. ¿Para qué está pidiendo aquí Pablo? Para que Cristo habite en la parte habitable, que es el hombre interior. Es exactamente lo mismo que dice Proverbios 8:31, en la parte habitable de la tierra de tu corazón. La parte habitable de la tierra de tu corazón es lo que tú has rendido, lo que tú has dicho, Señor, me rindo ante ti. Cuando Jesucristo se fortalece es porque tú te estás rindiendo, es porque tú estás doblando rodillas y estás reconociendo tu incapacidad para hacer las obras. Y dices, Jesús, te necesito, yo no puedo. Pasémonos al 18. Y dice, seáis plenamente capaces de comprender. Pero aquí la parte de capaces de comprender no solo es comprender, la parte de comprender significa abrazar, agarrar, que sea mío. Ustedes abracen ese conocimiento
con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pero aquí viene la clave. Y de conocer. Miren, la parte de conocer, a mí me pueden hablar de alguien y hablarme y hablarme y hablarme, y yo tengo un conocimiento, pero el día que yo conozco, ya es una experiencia. Yo te puedo contar, mira, subirse a una montaña rusa, te suben, te bajan, te dan vueltas, pero en el momento que uno sube, ya no solo uno siente que sube y baja, uno siente que de verdad que todo se le va para afuera, que todo se viene para adentro, de verdad. Solo es una experiencia que, o sea, por más que te la expliquen, no es lo mismo. Pues eso es exactamente aquí lo que está diciendo. El amor de Dios tú lo tienes que vivir, lo tienes que recibir. Si tú lo recibes, entonces todo lo demás vas a decir, sí, pues así era. Miren, todos decimos, Dios sostiene nuestra vida, ¿sí o no? Y entonces, ¿para qué trabajamos si Él es nuestro, quien sostiene, quien nos provee? ¿Por qué nos afanamos trabajando? Digo yo, no. No estoy diciendo que no vayan a trabajar. La pregunta es, ¿por qué en tu corazón te afanas para conseguir las cosas? Si Dios es quien te sustenta. Miren, a mí, yo lo estoy predicando y puedo contarles que yo lloré por un plato de frijoles. Porque el día que el Señor puso un plato de frijoles en la mesa, con huevitos, sus platanitos, y de repente yo me sentí, dije, Señor, ¿cómo es que lo conseguí? Yo no pude. Señor, tú lo estás poniendo en mi mesa para que yo pueda comer. Y me puse a llorar, porque entendí que Él me sustentaba. Y esa es mi experiencia, pero cada uno tiene que tener esa experiencia. Hay otro hermano que dice, miren, yo ya no me preocupo por dónde va a dar el sustento del Señor. Yo trabajo. Y si no me pagan, pues no me pagaron, pero el Señor me va a sustentar. Dije yo, Dios, yo todavía no he llegado a ese nivel. Pero entonces digo, Señor, yo quiero entender, yo quiero tener esa experiencia en mi vida. Y eso es lo que nos está hablando. Ustedes tienen que experimentar el amor de Dios en cada área, en cada porción de su corazón, entendiendo que Jesucristo ya lo hizo todo. Él consumó la obra. Amén. Tengo 10 minutos, así que tengo que correr. Bueno, y entonces vemos que todo se refiere a la experiencia del amor de Dios. Miren pues, y entonces Pablo comienza desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, antes de comenzar con la armadura, diciendo cómo debemos de vivir. Y nos habla en Efesios 4, del 1 al 16, sobre la unidad, soportándonos unos a otros. Nos cuesta soportarnos unos a otros. Pero ¿saben qué? No se trata de que yo soporte, es decirle, Señor, ayúdame porque yo no puedo. ¿Sí? ¿Saben qué? En el versículo, vamos al versículo 3, porque termina, vamos a leer desde el 2. Con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Miren, qué interesante, no nos está pidiendo que hagamos la unidad, nos está diciendo que guardemos la unidad que Cristo nos ha dado en el Espíritu. No es nuestra unidad, es la unidad de Él. Y eso es parte. Señor me está diciendo, si tú entiendes y has recibido mi amor, entonces tú puedes estar en la unidad. Si tú has recibido de mí, tú puedes amar, tú puedes perdonar, tú puedes soportar. Porque el amor todo lo soporta, pero no mi amor, su amor. Amén. Y entonces no solo nos dice eso, luego en el capítulo del versículo 17 al 32 nos dice, vivan en pureza, ya no sigan viviendo como los gentiles que viven en tinieblas, que viven cegados por la dureza de su corazón. Si ustedes han tenido un toque de amor, ustedes no pueden venir y decir, yo sigo viviendo como se me da la regalada gana. Si tú has recibido el toque del amor de Dios, tú dices, Señor, ya no quiero pecar, perdóname porque sigo pecando, ya no quiero. Y ese pedir perdón no solo es, perdóname pues, me tienes que perdonar porque de plano, no, es un pedir perdón, Señor, quita
quita de mí, quita eso que me separa de ti, ya no quiero estar lejos de ti. Es una oración clamando para ser separados de eso que está dentro de nuestro corazón. Andar en amor. En el capítulo 5 comenzamos, fíjense qué interesante esta porción. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores. Lo que quiere decir es mímica. Si Dios dice, levanto la mano, ustedes tienen que estar como un espejo. Y si Él se mueve así, ustedes se tienen que mover así. Si Dios te da una vuelta, ustedes te dan una vuelta. Ser imitadores. Leamos Juan 5:19. Jesús dice, 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que dé hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y Él muestra todas las cosas que Él hace. Miren, Jesús no decía y no hacía nada que no miraba hacer al Padre. Jesucristo era la mímica del Padre. Y esto es lo que nos está diciendo. Tengamos esa misma naturaleza de sujeción a Jesucristo, viendo al Padre. Que seamos imitadores en el amor. Pero esto no se puede hacer por nuestras propias fuerzas. La carne te puede engañar y decir, tú puedes. No, no puedes. Jesús dependía completamente del Padre y se abandonó en las manos del Padre. Eso es lo que el Hijo, eso es lo que nos han llamado a nosotros, a que dependamos completamente del Padre. Andar en luz, eso está en Efesios 5, versículo 7. Efesios 7 al 14. 5, aquí está. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nos está diciendo que tenemos que tener la naturaleza de Jesucristo, la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Y voy a ir más rapidito. Y nos habla sobre andar en armonía. Eso está en el 5:21. Me salté el de cuidadosos. Miren, solo perdón, regresemos al 16, al 15. Mirad pues con diligencia cómo andáis. 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nos está hablando de que tenemos que guardar nuestro corazón. Pablo también lo dice, el que se crea que está seguro y fuerte. Cuidado, cuidado. Y luego vamos a pasar al versículo 21, que esa es la clave, la segunda clave. Si nos sometemos en el temor al Señor, nos sometemos a cualquier autoridad, siempre y cuando no sea pecado lo que nos están diciendo. Si nos sometemos a la autoridad de Cristo, en el temor de su nombre, esa es la clave. Y no voy a hablar de los hijos, no voy a hablar de los patronos, porque eso es lo que está hablando ahí, pero sí quiero hablar de la esposa. Porque la esposa en el versículo 32 dice Pablo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El misterio de Cristo y la iglesia, de la esposa y del esposo. Veamos el caso de Adán y de Eva. Adán durmió y cuando durmió Dios sacó de la costilla a la mujer y el hombre se enamoró de Eva. Qué linda, ¿verdad? Y luego la mujer comió y Adán estaba enamorado y no pudo dejar el amor de su vida y comió de su mismo fruto. Pero él no tenía la capacidad de redención para la que él amaba. Vean ahora a Jesucristo. Jesucristo durmió y cuando durmió lo atravesaron en un costado. Y en ese momento es formada la iglesia. La iglesia no es que haya comido el fruto, pero nosotros somos hijos de ira, estamos perdidos sin Él. Y Él, dice la palabra, y Él tomó el pecado sobre sí, se hizo maldito y no pecó. Él sí tenía la capacidad de redimir, Él sí tenía la capacidad de controlar eso que para nosotros es una maldición. Él sí lo podía controlar. Y Él bajó y pagó. Él fue justo por amor a su iglesia, por amor a su prometida.
tomó. Ese es el misterio, el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Tú eres especial y tú vales para Cristo. Y llegamos al final. Vamos a ver la armadura, vamos a comenzar la prédica. No, no, es bien sencillo, es bien sencillo. En Efesios 6:11 ni siquiera vamos a ver los elementos de la armadura, solo vamos a ver esto. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Él nos tenemos que fortalecer. Vestidos de toda la armadura de Dios. Y ahí voy a parar. La armadura, para poder explicar lo que voy a explicar, tengo que hacer un previo. Si yo estuviera en Israel y tuviera que hablar hebreo y le tengo que predicar a la gente en hebreo, ¿qué Biblia usarían? ¿Una en inglés? ¿Una qué? Ah, una Biblia que se habla en hebreo. Lo que pasa es que dijiste es un trabalengua, sí. Yo tendría que utilizar una Biblia hebrea, ¿sí o no? Y hablar hebreo. Bueno, conocí a una persona que habla hebreo y me enseñó esto. Y cuando me lo dijo, a mí me ministró mi corazón. Y espero que lo haga también con ustedes. Armadura, en hebreo, ahí se traduce como meshak, que significa beso. Y puede significar también encender, puede significar un toque y puede significar armadura. Y entonces me dice, esto de armadura no me suena mucho, me suena más a que debe de ser vestidos de todos los besos de Dios, de toda su obra. Y cuando me dijo eso dije, Señor, yo estoy pensando tanto en ponerme en una armadura para salir a pelear. Señor, tú ya peleaste. Tú ya peleaste. Tú ya lo hiciste todo. Yo solo tengo que tener tus besos, tu amor sobre mí. ¿Qué es lo que le dice Jesucristo en Apocalipsis a Éfeso? Vuelve a mi primer amor. Vuelve a mi primer amor. Mis besos. Mis besos. Y no solo mis besos. Vean lo que dice en el versículo 13. Por tanto, tomad todos los besos del Señor. Tomad todos los besos del Señor. Tú posiblemente ahorita estás pensando, Señor, yo no te conozco, nunca he sentido lo que están predicando, o yo sí lo viví, pero ya no lo siento, y yo sé que fue eso, lo necesito. Tú puedes hacer una oración hoy, y te quiero invitar a que vayas a Cantar de los Cantares, capítulo 1. Capítulo 1, Cantar de los Cantares. Yo siempre pensé que era Salomón, pero ya un poquito más veo que es Jesucristo mismo cantando esta canción con su amada. Pero aquí lo interesante es el versículo 2, porque es la amada la que dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Si tú no has experimentado el amor de Dios, tú puedes ahorita orar, Señor, si tan solo tú me besaras, si tan solo tuviera el toque de tu amor en mi vida. Si tú te has separado, Señor, necesito de tus besos. Necesito regresar de donde he caído, Señor. Necesito de ti, necesito de tu obra redentora, necesito de tu obra justificadora, necesito de ti, de tus besos, de tus abrazos. Cierra tus ojos. Señor, cuánto nos has enseñado en tu palabra, cuánto nos has hablado. Y a veces peleamos. No, Señor. Casi siempre peleamos con nuestras propias fuerzas. Nuestra carne quiere pelear y agradarte. Finge que te agrada, Señor. Insensatamente venimos ante ti creyendo que nosotros por nosotros mismos te podemos agradar. Y nos hemos alejado de tu amor,
Nos hemos alejado de tu gracia, de tu misericordia, de tu fidelidad, de tus toques. Y hemos puesto más nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, en nuestro ministerio, en nuestra propia oración, en nuestra propia lectura de la palabra, en nuestros propios estudios. O simplemente no conocemos de tu toque. Señor, te necesitamos. Yo te necesito, Jesús. Necesito de tu obra. Necesito de tu toque. Necesito ser abrazado por ti. Necesito ser encendido, Señor. Necesito que tú avives el fuego de tu amor en mi vida. Yo ni siquiera puedo. Yo no puedo. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti. Necesito de ti. Bésame, Señor. Bésame con los besos de tu boca, Señor. Vísteme, Señor, con los besos de tu boca. Vísteme, Señor, con tu amor, con tu perdón, con tu redención, con tu justicia, con tu evangelio, Señor, con tu espíritu, con tu verdad. Vísteme, Señor. Vísteme, Señor. Vísteme, Señor.